mole de anaranjado como si fuera una guacamaya. Eso es muy importante, muchachos. Bien, entonces se va a hacer un dibujo del problema, pero que me represente lo que me dice el problema, lo importante, de acuerdo a las condiciones, a lo que conozco y a lo que me pide el problema. Eso realmente es lo fundamental para nosotros. Número 5. A partir, muchachos, del dibujo, vamos a encontrar una ecuación que relacione las variables que me aparecen en el dibujo. Acuérdense que el dibujo es a partir de lo que me dice el problema, es una interpretación de lo que dice el problema. Entonces, a partir del esquema o dibujo, a partir del esquema o dibujo, se encuentra la ecuación que relaciona las variables del problema. Número 6. Tomando en cuenta las condiciones del problema y el dibujo, se calcula el valor de esas variables, porque no todas las vamos a conocer. 6. Tomando en cuenta las condiciones del problema lo conocido y el dibujo, se calcula el valor de las variables. Número 7. Se deriva implícitamente la ecuación que obtuvimos en el paso 5. Se deriva implícitamente la ecuación del paso 5. Número 8. Número 8. El resultado en el paso del paso 7, el resultado del paso 7 se sustituye, en el resultado del paso 7 se sustituye el valor de las variables y el de las razones de cambio conocidas. Bueno, muchachos, los pasos, por ejemplo, que serían en este caso 6 y 7, pueden intercambiarse.
pasos 6 y 7 pueden intercambiarse de orden. Es decir, podrían ustedes primero hacer la derivada implícita y luego calcular el valor de las variables. No importa. Ya tengo allí entonces esas sugerencias para resolver ese tipo de problemas. Vamos a resolver un problema. Vamos a hacer ver que efectivamente utilizamos eso, si nos da tiempo, afortunadamente. Y por supuesto, mañana vamos a resolver más de este tipo. Entonces, el problema dice lo siguiente. Las letras que les voy a dictar son mayúsculas, por supuesto, ahorita. Dos lanchas A y B. Dos lanchas A y B. Parten de un punto C. Parten de un punto C. De un muelle a las 12 horas. De un muelle a las 12 horas. En dirección perpendicular una de la otra. En dirección perpendicular una de la otra. Punto y seguido. Si la lancha A navega, a 16 kilómetros sobre hora, a 16 kilómetros sobre hora, y la lancha B a 30 kilómetros sobre hora, a 30 kilómetros sobre hora, punto y seguido, hallar la rapidez de variación, hallar la rapidez de variación de la distancia entre ambas lanchas, de la distancia entre ambas lanchas a las 12:30 horas, a las 12:30 horas. Punto final. Se los leo completo dice lo siguiente. Dos lanchas A y B parten de un punto C de un muelle a las 12 horas en dirección perpendicular una de la otra. Si la lancha A navega a 16 kilómetros sobre hora y la lancha B a 30 kilómetros sobre hora, hallar la rapidez de variación de la distancia entre ambas lanchas a las 12:30 horas. Bueno, entonces comenzamos. Entonces aquí solución de este ejemplo, muchachos, que ya no sé ni qué número vamos. Ejemplo 4. Es el ejemplo 4, solución para el ejemplo 4. Lo primerito, paso número 1 que quedamos. ¿Qué nos piden, muchachos? Ya sabemos cómo identificar. ¿Qué pasó? Hallar la rapidez de variación de la distancia entre ambas lanchas. Primero, a ver, ¿qué quedamos que es una rapidez de variación? Una derivada, ¿no? Una derivada con respecto al tiempo. Entonces, lo primero que me están pidiendo es la rapidez
Y aquí me dice, hallar la rapidez de variación de la distancia entre ambas lanchas, la rapidez con que se alejan. ¿Cómo aumenta esa distancia con que se están alejando? Eso es lo que debo de entender. Y simbolizado es, digamos que la distancia la pongo como z, entonces es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, y eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces esa es la rapidez de variación de la distancia entre las dos lanchas. Eso es lo que me están pidiendo. Eso es lo primerito que debo ser capaz de darme cuenta. Ahora, número 2. ¿Cuál es la condición, muchachos? Que el tiempo sea las 12:30 horas. Pero leo entonces si tiene algún sentido eso de las 12:30 horas. Me dice que las lanchas parten de un punto C de un muelle a las 12 horas. Entonces me están pidiendo, sí, la rapidez, pero cuando haya transcurrido 30 minutos, media hora. ¿Sí? Dado que me están dando todo en horas, lo voy a poner como horas, media hora. La condición es que el tiempo que haya transcurrido sea de media hora. Esa es mi condición. No quiero la rapidez en cualquier momento. Cuando el tiempo sea igual a media hora. Bueno, ya tengo allí la condición. ¿Qué otra condición tengo? ¿O es la única condición? No. La otra condición es que acuérdense que las condiciones cuando empieza la palabra sí. Si la lancha navega a 16 kilómetros por hora. ¿Qué es eso, muchachos? Una rapidez, no velocidad. Velocidad tendría dirección, es la pura rapidez. La rapidez de la lancha A. La condición es que la lancha A tiene como rapidez también. Y a ver, la lancha A es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta es la rapidez de la lancha A. Me dice que yo sé cuánto vale. Vale 16 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, rapidez de la lancha A. Aquí le va a poner rapidez de A. ¿Qué otra cosa hace? Bueno, como condición me dice, si la lancha A navega a 16 kilómetros por hora y la lancha B a 30 kilómetros por hora. Entonces la lancha B, bueno, siguiendo aquí el alfabeto, la derivada de Y con respecto a T es igual a 30 kilómetros por hora. Entonces esa es rapidez de B. Esas son las condiciones, muchachos. ¿Sí? Ahora sí, número 3, conocido. ¿Qué conozco, muchachos? Me dice aquí, dos lanchas A y B parten de un punto C, de un muelle, a las 12 horas en dirección perpendicular una de la otra. Sucede aquí dos cosas. Que parten del mismo lugar al mismo tiempo, y por eso pude determinar que la condición valía media hora, pero además que lo hacen perpendicularmente una con respecto a la otra. Entonces lo que conozco es que la dirección de A es perpendicular a la dirección de B, y además lo hacen que ya quedó aquí en la condición, por eso pude determinar que es media hora, ¿no? Pero desde el mismo punto, desde C. Esto es lo que yo conozco. Parten del mismo lugar, al mismo tiempo y en dirección perpendicular una de la otra. Eso lo puedo dibujar. Entonces ya tengo allí mi incógnita, mi condición y lo que conozco. Y ahora puedo dibujar eso. Lo voy a dibujar. Me conviene dibujarlo, muchachos, porque eso me va a ayudar a resolverlo. Vean que aquí básicamente les estoy diciendo cómo planear la solución y cómo desarrollarla. Entonces, ¿cuál es mi plan? Pues hacer el dibujo ahora. Número 4, dibujo. Entonces, digamos que aquí está el punto C desde donde parten. Ese es el muelle. Ese es el muelle. Ese es el punto C.
¿Sí? Ahí está. Insisto, físico no se me da, pero no importa. Digo, no se vayan a entretener allí dibujando un muelle allí con sus cosas que tienen, no sé qué. No, muchachos, no vale la pena. Ahí está el muelle. Ahora, ¿qué me dice? Que desde aquí al mismo tiempo parten perpendicularmente una de la otra. Entonces, aprovechando ya la simbología que puse, la X y la B en Y. ¿Sí? Si pusiera yo así, mis X. Ahora, ¿van con la misma rapidez? No, ¿verdad? No van con la misma rapidez. Eso quiere decir que como ambas van a moverse durante media hora, que es lo que me interesa, una recorre más distancia que otra, ¿sí o no? ¿Quién recorre más distancia? A o B. B, entonces, bueno, y aquí lo puse así, aquí está. Después de media hora, B se encuentra aquí. Después de media hora, A se encuentra aquí. ¿Ya se fijaron? Bueno, entonces esa es la distancia que recorre B, este es Y. Esa es la distancia que recorre A, este es X. Y vean, lo que me interesa no es esta distancia, no es esta distancia. Y esa es la distancia de separación después de media hora que hay entre A y B. Y le voy a llamar C. Entonces, no me interesa ninguna de estas tres cosas. Me interesa la rapidez con que se están alejando. Y a propósito, la rapidez con que se están alejando sería aquí, en esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces, vean aquí. Si quieren dibujar barquitos, pues dibujen aquí sus barquitos. No, por supuesto, ustedes sí saben dibujar, yo no. Digamos que aquí es un barquito, aquí es el otro barquito. Digo porque ustedes a lo mejor, si no están ahí con los dibujos, no están satisfechos. Ahí ya están. ¿Sí? Insisto, eso es lo de menos, muchachos. No se vayan a entretener allí dibujando un transatlántico y allí, no vale la pena, muchachos. Ya está, muchachos. Ok, ya está el dibujo. Número 4. Todas estas, número 5, todas estas son distancias, muchachos. Esa es la distancia que recorrió la lancha A durante media hora. Esa es la distancia que recorrió la lancha B en media hora. Y esa es la distancia de separación que hay entre las dos lanchas después de media hora. Esto, como me dice que una de las cosas que yo conozco es que esto es perpendicular, la manera en que se alejan la lancha A y la B es perpendicular, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Vean que aquí se forma una figura muy particular. ¿Qué figura se forma? ¿Qué relación hay entre los lados, lo que miden los lados de un triángulo rectángulo? Por el teorema de Pitágoras sabemos que ¿el cuadrado de quién? De los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a los Entonces aquí ponemos por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es z al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es x cuadrada más y cuadrada. Y es lo que diríamos, a partir del esquema o dibujo se encuentra la ecuación que relaciona las variables del problema. Ya la encontramos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Bueno, ok. Número 6. Tomando en cuenta las condiciones del problema, lo conocido, el dibujo, hay que calcular el valor de las variables, es decir, hay que calcular cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z. Vamos a hacerlo, muchachos. Ojo, muchachos, a ver, entonces, número 6. Ese es el valor de las variables.
A partir, quedamos, de la condición, de lo conocido y del dibujo, tenemos que descubrir cuánto vale cada una de esas variables. Cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Vean, las condiciones y lo conocido no me dicen directamente cuánto vale cada una de esas cantidades. Pero, Giovanna, a ver, Giovanna, luego te distraes ahí con... En lugar de que tú lo distraigas a él te distrae a ti. No es posible. Qué irónica es la vida. A ver, Giovanna, veamos. ¿Cómo puedo descubrir el valor de la variable X? Con lo que conozco, la condición y el dibujo. Derivado ya está allí. Ella tiene derivados. Se te hizo ronca la voz, Giovanna. No, se dio esta idea, ¿no? Quiero conocer las variables. Lo podría intercambiar, es cierto, pero quiero conocer el valor de las variables. Estas son distancias, muchachos. Dice que Esas son las distancias que recorren. si le pones Y la condición es que la recorren en media hora. Y sé la rapidez con que lo hicieron. ¿Se puede relacionar de alguna manera la rapidez con que recorren la distancia, el tiempo en que lo hacen, con el valor de la distancia? Sí. ¿Cómo está definido entonces eso? ¿Qué? Porque sabemos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, en este caso, vean, para la lancha, por ejemplo, para la lancha, nosotros sabemos una cosa, que la rapidez es igual a la distancia que recorre entre el tiempo que está empleando. La rapidez yo la conozco, muchachos. El tiempo también. Lo que no conozco y me interesa es saber cuánto vale la distancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer de allí? Desde la despejo. De aquí entonces yo voy a obtener que X va a ser igual al tiempo por esta rapidez. Y bueno, sustituye además los valores. El tiempo es media hora y la rapidez es 16. No le pongo aquí unidades porque todas checan. Me cuidé de que el tiempo y la rapidez tuvieran las mismas unidades de tiempo, en horas. Un medio por 16 es simplemente 8. Entonces, la distancia que está recorriendo es 8 kilómetros. ¿Cuándo has medido distancia en kilómetros por hora? ¿A poco te preguntan? ¿Y cuál es tu estatura? Ah, pues mido 1,60 metros por segundo. ¿Qué pasó, muchachos? No, cuidados allí. Porque luego en los exámenes en física, luego por eso lo reprueban. Porque las unidades se equivocan. ¿Sí? Cuidado ahí con eso. Bueno, vean, ya descubrí cuánto vale una de las distancias. Pero de la misma manera, si ustedes se dan cuenta, por exactamente las mismas razones, para la lancha B, yo también conozco la rapidez con que está recorriendo la distancia y el tiempo es el mismo tiempo. Y entonces, por exactamente las mismas razones, para B es lo mismo. Yo sé que, ya no voy a hacer el despeje, lo voy a poner, que la distancia que recorre la lancha B es igual al tiempo por la rapidez que lleva, donde el tiempo sigue siendo media hora, pero ahora la rapidez vale 30. Y al hacer la multiplicación me da 15 kilómetros. Entonces tenemos aquí que Y es igual a 15 kilómetros. Vean, ya descubrí el valor de dos de las variables. Me falta el de la tercera variable, que es Z. Pero ya aplico el teorema de Pitágoras y despejo el valor de Z. Vean que allí tendría que sacar la raíz cuadrada. Y no me interesa más o menos porque son distancias, no hay distancias negativas. ¿Sí? Entonces aquí simplemente, de donde Z es igual a la raíz cuadrada de
x cuadrada más y cuadrada, que sería 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. 8 al cuadrado es 64, 15 al cuadrado es 225 y esto es 289 raíz cuadrada, que es 17. Entonces z vale 17 kilómetros. Después de media hora, esas lanchas están 17 kilómetros alejadas. Claro, eso no es lo que me importa, pero necesito para resolverlo eso. Ya llevamos entonces el paso número 6, el valor de las variables. Paso número 7, que lo pude haber hecho antes, nada más que yo anoté que quería calcular primero las variables. Paso número 7, ¿qué quedamos? Derivamos implícitamente la ecuación número 5 que tuvimos en el paso 5. Entonces, derivando implícitamente a 5 con respecto a t. ¿Por qué con respecto a t, muchachos? Porque lo que me piden es precisamente la rapidez. Entonces, lo hago, derivo. Del lado, voy a poner aquí, es la derivada de z cuadrada con respecto a t, es igual a la derivada con respecto a t de x cuadrada más y cuadrada. Voy a hacer esta derivada, déjenme borrarle aquí, ustedes ya tienen esto. Y entonces, al derivar del lado izquierdo me quedaría 2z por la derivada de z con respecto a t. Y eso es igual a, derivo, es una suma. La suma de las derivadas sería 2x por la derivada de x con respecto a t, más de y cuadrada, 2y por la derivada de y con respecto a t. Ya derivé implícitamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué nos están pidiendo, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, ahí ya aparece lo que me piden. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? La distancia. La rapidez con que se alejan las lanchas, que en este caso es la derivada de z con respecto a t. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a despejar. Lo primero que voy a hacer es que, como en todos aparece 2, voy a dividir entre 2, entonces tengo z por la derivada de z con respecto a t es igual a x por la derivada de x con respecto a t, más y por la derivada de y con respecto a t. Ahora sí, esta se está multiplicando, pasa dividiendo, y obtengo que la derivada de z con respecto al tiempo es igual a x por la derivada de x con respecto a t, más y por la derivada de y con respecto a t, entre z. ¿Y qué quedamos que era nuestro último paso, muchachos? Pues sustituíamos número 8 sustitución de los valores en 7, en la ecuación que obtuvimos en 7. Entonces, la derivada de z con respecto al tiempo es igual. Vean que todo eso ya lo conozco, muchachos. ¿Cuánto vale x? Descubrimos que vale 8. Por la derivada de x con respecto a t, sabíamos que eso vale 16 por 16. Más, ¿cuánto vale y? Descubrimos que vale 15 por la derivada de y con respecto a t, y eso vale 30. Y todo eso está dividido entre z, que es 17. Hacemos allí todas las operaciones, muchachos, y les da como resultado 34. Y unidades, kilómetros por hora. Entonces, la rapidez con que se están alejando estas dos lanchas después de media hora es de 34 kilómetros por hora. ¿Se acabó? Bueno, entonces, como vieron, muchachos, pues ya aquí, si se
enfatizarles aún más cómo resolver ese tipo de problemas, que es donde luego veo que se atoran mucho de todos los cursos. Ya está. Entonces vean que si vamos analizando así paso por paso y no nos saltamos pasos, llegamos felices a la solución. ¿Sí? Si empiezan